Gálatas capítulo 5 versículo 13. No lo busquen si quieren, va a estar en pantalla. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Ya para la época de Pablo, en la iglesia de Cristo, mientras que él predicaba el evangelio que fue recibido de parte del Señor, ya en la iglesia había personas que recibían este mensaje y de alguna manera trataban de torcerlo, porque veían que había cosas que quizás les costaba un poco, entonces trataban de torcer el evangelio a su forma de vivir, como para que de alguna manera les parezca un poco más liviano. En la época de Jesús también pasaban estas cosas. De hecho, lo hicieron con la ley que le fue entregada a Moisés. El Señor dio una serie de reglamentos que le entregó a Moisés, una serie de mandamientos y cosas que ellos debían cumplir, pero pasando el tiempo, tratando el pueblo de Israel o los ancianos de Israel tratando de explicar algunas de estas reglas y viendo cómo las podían aplicar ante las diferentes acepciones que sucedían, ellos dijeron: bueno, vamos a hacer aparte de esto otro libro más, que fueron anotando, y lo que se convirtió en el Talmud, o el libro de las tradiciones de los ancianos. Entonces, sumado a los mandamientos que Dios había entregado, ellos hicieron una serie de reglamentaciones que tenían que ver más con una tradición que con una ley del Señor. Por ejemplo, a Jesús se le menciona o se lo acusa en un momento de que sus discípulos no se lavaban las manos para comer, de acuerdo a lo que decía la tradición de los ancianos, pero no estaba escrito en la Torá, no era una reglamentación de la Torá, sino que era una reglamentación de los ancianos de acuerdo a las tradiciones. En otra oportunidad acusaban a un hombre que había sido sanado por el Señor, un paralítico, al cual Jesús le dijo: toma tu lecho y anda, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces dijeron: no te es lícito tomar tu cama el día de reposo. Pero eso no estaba escrito en la ley del Señor, sino en las tradiciones de los ancianos. Entonces muchas veces se iban tomando ciertas cosas de las enseñanzas y se iban acomodando de acuerdo a la manera que más o menos les convenía mejor. Y esto pasaba mientras que Pablo predicaba el evangelio, mientras que Pablo predicaba. Ustedes podemos ver en las cartas de Pablo que muchas veces él escribía y daba gracias al Señor por el buen testimonio de los hermanos, por cómo se estaban comportando, por lo que el Señor estaba haciendo a través de ellos, pero no era este el caso de los Gálatas. Pablo le dice a los Gálatas: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis esa libertad como pretexto para las obras de la carne.
No uses la libertad que tenés como pretexto para hacer lo que se te antoja porque sos libre. Es como que ellos agarraron y dijeron, bueno, el Señor nos trajo libertad de la ley, así que ahora podemos vivir más livianamente, podemos hacer lo que se nos antoja. Y Pablo le dice, no uses esa libertad como pretexto para la obra de la carne. Y al finalizar este pasaje que leímos dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que si el Señor nos mostró un camino, el Señor nos mostró una forma de hacer las cosas, cuando vemos que esas cosas no nos salen, a veces empezamos a buscar excepciones y empezamos a querer hacer las cosas a nuestra forma, porque las cosas de Dios no nos están funcionando y decimos, bueno, está bien, debe ser la voluntad del Señor que sea así, pero no buscamos realmente la voluntad del Señor, simplemente nos quedamos con que lo que dice la Biblia no nos salió, o lo que predicó el pastor no nos salió, entonces me quedo con mi forma, me quedo con lo que a mí me parece que yo tengo que hacer. Entonces es como que siempre tenemos o existe esa tendencia a justificar lo que realmente no hemos podido cambiar. Sabemos que tenemos que tener una conducta delante del Señor y cada uno de nosotros luchará con alguna debilidad o con otra, porque cada uno tiene su propia lucha, ¿verdad? Y es como que a veces cuando no podemos conseguir vencer eso contra lo que estamos luchando, uno trata de justificar y decir, bueno, Dios me hizo así, será la voluntad de Dios que yo sea así, será que bueno, esto me pasa a mí y es mi aguijón, entonces tengo que vivir con esto, pero realmente no estamos viviendo de la forma que Dios nos manda a vivir. Entonces Pablo le escribe a los Gálatas reprendiéndoles el haberse desviado de lo que habían aprendido de él. El mensaje de Pablo siempre fue muy claro, sencillo, esto es lo que Dios dice, esto es lo que tenemos que hacer. Jesús quizás predicaba más con parábolas, pero cuando él daba sus mensajes y sus direcciones también era bastante claro. De hecho, el Evangelio es un mensaje que es radical, que tiene que producir un cambio. Siempre decimos esto, que el primer mensaje del Señor fue arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es cambiar tu mentalidad porque el reino de Dios está acá. Tenés que cambiar tu forma de pensar. Lo que quiero decir es que el mensaje de Dios siempre fue el mismo. Lo que cambió fue las personas que recibían este mensaje y cómo adaptaban ese mensaje que estaban recibiendo. Porque tenemos varias formas de recibir esto. Muchas veces se puede predicar un mensaje y como Dios es grande en misericordia, Él tiene una multiforma de hacer las cosas, su gracia está con nosotros. Entonces muchas veces pasa que cada uno recibe de parte de Dios a través del mismo mensaje algo que le está pasando de manera personal. Entonces uno a veces hablas con la gente y dices, sí, pero el Señor me habló porque yo entendí, porque me estaba pasando esto, y quizás el otro lo entendió de otra forma, pero el Señor también le habló. Entonces podemos entender que el mensaje del Señor viene a traernos libertad. El mensaje de Dios viene a traer una transformación, pero después está el otro grupo de personas que muchas veces agarran ese mensaje para decir, pero ¿qué sabe el pastor? El pastor no está en mis zapatos, así que él no puede saber lo que me pasa, y la gente por ahí se va enojada porque dicen, ¿qué sabe este? Yo voy a seguir peleándola de esta forma, porque esto es lo que me pasa a mí y él no está en mi lugar. Entonces terminamos rechazando algo que viene a traernos libertad. Sepa que el pastor no viene preparando un mensaje pensando en nadie específico, sino que es algo que Dios baja. Por eso siempre oramos para que su Espíritu nos pueda hablar y que no sean palabras de hombre. Y la palabra siempre va a venir a hablarnos a nosotros primeramente, porque somos un cuerpo. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Entonces, muchas veces entendemos que todos queremos hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Todos queremos hacer la voluntad de Dios, pero es como que a veces se nos dificulta un poco obedecer a ciertas palabras. Y es porque hemos tratado
de hacer las cosas en nuestra fuerza. Y cuando digo de nuestra fuerza, no quiero decir dejando a Dios de lado, sino que muchas veces tomamos, los que por ahí hemos estudiado mucho, tenemos este gran problema de decir hemos estudiado tanto y nos han dado tantos métodos de hacer las cosas, y uno quiere utilizar todo eso que estudió, que no está mal estudiar, está bárbaro, pero quiere usar todo eso que estudió para hacer algo de acuerdo al manual, y Dios por ahí quiere hacer algo totalmente distinto. Entonces lo ideal o lo correcto sería poder ir al Señor primeramente, decirle: Señor, ¿por qué está pasando esta situación? Y decirme qué es lo que tengo que hacer. Pero muy pocas veces esperamos a la respuesta de Dios ante eso, y tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, a cómo se nos ocurrió, a cómo entendemos que se tiene que hacer. Y el tema es que no podemos manifestar un reino espiritual viviendo o reaccionando de una forma terrenal. No podemos manifestar algo que se gestó en la eternidad, en el cielo, que Dios está diciendo de nosotros, actuando o reaccionando de una manera terrenal, como reacciona todo el mundo. Pero sin embargo, podemos manifestarlo si vivimos de acuerdo a lo espíritu, si vivimos de acuerdo a lo que el Señor está hablando. El Evangelio puede sonar muy radical, y de hecho es radical el mensaje, pero tiene que producir en nosotros una transformación. El Evangelio tiene que producir en nosotros una transformación. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que hay veces que tenemos personas que llevan 20, 30, 40 años en el Evangelio y su vida sigue siendo la misma desde que aceptaron a Cristo en su corazón hasta el día de hoy. ¿Por qué pasa esto? Porque hemos escuchado un evangelio que me dice: te tenés que congregar, te tenés que leer la Biblia, tenés que orar todos los días, y se terminó la cuestión porque Cristo viene pronto, y Cristo va a venir pronto. En el nombre de Jesús esperamos que así sea. Pero no es el mensaje del evangelio, no es la base del evangelio, porque cuando Cristo venga va a venir a ver qué es lo que hicimos con nuestro llamado. No vino Jesús a decir: congregate todos los domingos, mira que vuelvo, No fue ese el mensaje. El evangelio tiene que producir en nosotros una transformación en nuestra vida. Tiene que cambiar en nosotros la manera de pensar. Tiene que cambiar en nosotros la manera de responder ante las adversidades. El evangelio en los apóstoles produjo una transformación tal que ellos podían estar encerrados. Les contaba hoy a los hermanos a la mañana que Pablo y Silas, cuando estaban encerrados en la última cárcel, esa última cárcel no es la última del fondo, sino la última del fondo para abajo, el lugar a donde caían los desechos de la letrina sobre ellos. Era el Pozo Negro ese lugar. Entonces, ellos, estando en esa situación, podían adorar al Señor, porque el evangelio había producido en ellos una transformación, y su mente no estaba en lo que les estaba pasando en ese momento, sino que su mente estaba en que cumplimos el propósito del Señor, y así si nos matan, sabemos que abrimos los ojos con Él. Su mente había cambiado. Hoy no vivimos, gracias al Señor, esa persecución, porque ellos han pagado el precio para que hoy en esta tierra por lo menos no tengamos ese tipo de persecución. Hay otros países en que sí. Pero tenemos la libertad aquí en Occidente de poder predicar el evangelio. Pero nuestras preocupaciones, nuestros afanes, que son bastante menores comparados con lo que ellos sufrían, muchas veces se llevan toda la distracción y quitamos nuestra mente de lo que es el Señor. Quitamos la mente de lo que Dios dice, quitamos la mente de lo que Dios dijo, porque si el evangelio pudiese, y que puede realmente, pero si nosotros pudiésemos ser transformados verdaderamente por el poder del evangelio, por el poder de la palabra del Señor, podríamos enfrentar cada situación entendiendo que son cosas momentáneas, porque Dios se va a hacer cargo de todo lo demás. Por eso Jesús dijo: no te preocupes porque vas a comer mañana, no te preocupes porque te vas a vestir. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Ahora, el problema es que nosotros nos preocupamos demasiado por lo que tiene que ser añadido.
Y pretendemos que el Señor añada para poder ir y buscar su reino y su justicia, estando en paz porque tenemos todo lo demás resuelto. Esperamos que el Señor nos resuelva todo lo demás para poder ir a buscar su reino y su justicia. Señor, yo te voy a servir, pero primero necesito que resuelvas esto. Señor, yo te voy a entregar mi corazón, pero primero necesito que resuelvas aquello. Y eso no es vivir la vida del Espíritu, eso es vivir una vida terrenal, queriendo hacer un canje con el Señor. Por eso Pablo les estaba diciendo a los Gálatas, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si decimos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, ok, vivamos la vida como que Él está en nuestro corazón. Si vivimos predicando que tenemos un Dios que todo lo puede, que no hay imposibles para Dios, ok, vivamos como si ese Dios fuese real en nosotros. El Evangelio tiene que producir una transformación. No podemos resignarnos a que las cosas no sucedan. El Evangelio tiene que producir en nuestras vidas ese cambio. Muchas veces te va a pasar que la gente te critique, te va a pasar que la gente se te burle, porque tu forma de hablar es distinta, porque abrís la boca y hablas del Señor y parece que sos un fanático religioso, y mucha gente no lo va a aceptar. Mucha gente te va a criticar. Pero te puedo asegurar que cuando esa gente que te critica y se burla le empiecen a quemar las papas, te va a venir a buscar porque saben que tu Dios es real. Y es ahí a donde mostramos que Cristo verdaderamente está en nosotros, que el Evangelio verdaderamente está produciendo un cambio en nosotros. Pablo le dijo a los corintios que somos como cartas leídas. Y siempre somos cartas leídas. El asunto es qué es lo que se lee en esas cartas, en esas cartas leídas. Valga la redundancia. El asunto es qué es lo que se lee en nosotros. Segunda de Corintios 3:12 dice: teniendo por tanto la esperanza, hablamos con mucha franqueza y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que habría de desvanecerse. Pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Amén. Estamos siendo transformados. Cuando me ven a mí, tienen que ver a Cristo reflejado en mí. Ahora bien, Pablo dice que cuando leían a Moisés, aun cuando leen a Moisés, hay un velo dentro de ellos. Ven lo que dice la Escritura, pero no pueden darse cuenta de lo que está hablando. Y nosotros hoy decimos que tenemos una libertad, porque Cristo nos hizo libres. Pero muchas veces ese Cristo que predicamos es un Cristo que hemos formado en una imagen mental. Porque tenemos una forma de pensar de lo que es Cristo y de cómo tiene que hacer Cristo las cosas. Entonces oramos y decimos: Señor, yo te pido que hagas esto, y nos imaginamos cómo el Señor lo tiene que hacer.
cómo el Señor tiene que obrar, cómo el Señor se tiene que manifestar, cómo es que Él tiene que hacer el milagro que yo le estoy pidiendo. Y empezamos a formar en nosotros una idea que no es lo que Dios quiere hacer. Entonces, cuando eso no sucedió de la forma que yo imaginé, que yo pensé, que yo me planteé en mi idea, en mi imaginación de cómo tiene que ser, nos sentimos frustrados y decimos, y ahí es donde se empieza a apagar la fe, y decimos, el Señor no me respondió, y Dios nunca estuvo en el asunto. Dios nunca estuvo en lo que tenía que pasar. Simplemente fue una idea formada en nosotros. Pero si podemos recibir de parte del Señor la revelación, que el velo se ha quitado, revelaciones que el velo caiga, la revelación de quién es Cristo realmente para mí, podemos comenzar a caminar de acuerdo a lo que la Escritura me está diciendo, y poder caminar y ser transformados en la misma imagen de gloria y gloria como por el Señor el Espíritu, que es lo que Pablo le está diciendo a los corintios. Necesitamos que ese evangelio del que hemos predicado años, del que hemos vivido por años, del que leemos todas las mañanas o todas las noches cuando cada uno tiene su devocional diario, que sea una realidad en nuestra vida. El Señor me enseñaba algo el otro día, que dice la palabra de Dios, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando yo le preguntaba al Señor acerca de esto, el Señor me mostraba que muchas veces cada uno de nosotros tenemos nuestro devocional diario, tenemos la mañana quizás alguno que se levanta, ora al Señor, lee algunos pasajes de la Biblia, siente que Dios le habla, tiene ese momento con el Señor y después sigue su día, o lo hace a la noche cuando llega, pero después tiene el resto de su día con su cabeza en los afanes, en las preocupaciones, en el trabajo, en los quehaceres, en lo que le toca hacer en el día. Entonces uno se desconecta un poco del Señor para hacer lo que tiene que hacer, y después si surge algo o cuando vuelve a la casa se vuelve a acordar del Señor. Y no es que uno diga, bueno, me aparté durante el día del Señor, pero me acuerdo de Dios a la noche, sino que nos han enseñado, de hecho, que eso tiene que ser así, que nosotros tenemos nuestro momento con el Señor y está perfecto, siga teniendo ese momento con el Señor, pero tenemos ese momento con el Señor y el resto del día es nuestro momento con nosotros, o nuestro momento con la vida, y después hacemos una pausa para estar con el Señor, y el Señor tiene que ser el todo de nosotros. Ese momento con el Señor que nosotros hemos adoptado, ese es el pan de cada día. Pero no solo de ese pan vive el hombre. Eso no es suficiente para que el Evangelio pueda tener una transformación en nosotros. Ese momento con el Señor que está bien y está perfecto y hay que seguirlo teniendo, no es suficiente para que el Evangelio pueda transformar nuestra vida. Por eso Pablo dice, orar sin cesar. Todo el tiempo tenemos que orar, todo el tiempo tenemos que estar conectados con el Señor. El Señor tiene que ser nuestra parte de todo. En todo momento estar alineado a lo que el Señor dice, que nuestro espíritu pueda estar conectado al espíritu de Él, para que en cualquier momento del día, por más que estés trabajando, haciendo mandados, haciendo trámites o lo que sea que estés haciendo, que puedas tener la suficiente sensibilidad de escuchar lo que Dios te quiere decir, que podamos siempre estar conectados a esa fuente. Eso es vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solamente con el maná, con lo que recibimos todos los días un poquito, sino que poder estar conectados. Venimos de una iglesia que carga nafta los domingos para vivir la semana con el fuego del Espíritu y llega con lo justo hasta el otro domingo para volver a cargar nafta a la reunión. Y eso no es lo que venimos a hacer a este lugar. Venimos a rendirle culto a Dios. La carga de nafta se da todos los días en mi intimidad con Dios. No somos la estación de servicio del pueblo. Aunque hace bien y uno se fortalece estando en este lugar y está perfecto. Gloria al Señor por eso. Pero es algo que yo debiera poder hacer todos los días. Eso es lo que el Evangelio tiene que provocar en mí. Esa transformación el Evangelio necesita provocar en mí.
vivimos por el Espíritu, si decimos que somos hijos de Dios, si decimos que amamos al Señor y que le creemos, andemos por el Espíritu. Si decimos que Él tiene poder, andemos por el Espíritu también. Si decimos tantas cosas que realmente creemos de Dios, vivamos de acuerdo a todo eso que creemos. ¿Verdad que a veces queremos convencer a la gente de que tan maravilloso es el Señor, pero no terminamos viviendo como lo tan maravilloso que es el Señor? Decimos, Dios va a hacer esto, Dios te va a sanar, Dios te va a librar, Dios te va a hacer esto, te va a hacer lo otro. Y muchas veces cuando nos toca pasar por la situación, no vamos al Señor a decir, Señor, está pasando esto o está pasando lo otro. Incluso viene gente y te dice, ¿sabes qué? Tenés que creer al Señor. Sí, ya sé. Porque lo sabemos, pero no estamos viviendo de acuerdo a eso que estamos predicando. El Evangelio tiene que producir una transformación en nuestra vida. No solamente una costumbre o un estilo de vida. El Evangelio tiene que ser nuestra vida para que seamos transformados. Somos parte del reino de los cielos. Somos parte de ese reino celestial. Pero necesitamos vivir como que somos parte de ese reino celestial. Necesitamos vivir de acuerdo a la verdad del Evangelio. Necesitamos vivir de acuerdo a lo que el Señor está diciendo. Porque cuando el Evangelio comienza a transformar mi vida, mi entorno es transformado. El lugar a donde yo estoy es transformado. Como dije hoy, habrá personas que se te van a burlar, seguramente. Habrá personas que se van a reír de vos, que te van a criticar, que van a pasar muchas cosas. Pero como dije hoy, cuando las cosas empiecen a ser difíciles, van a venir a vos porque vos tenés el poder de Cristo, porque vos tenés el poder de Dios. ¿Qué ve la gente en vos? ¿Qué ve la gente en cada uno de nosotros? ¿De qué vienen a hablar con nosotros cuando vienen a hablar? ¿Vienen a hablar buscando una solución a alguna situación o tienen algún chisme para contar, algún pastor, líder, hermano, amigo para criticar y dicen voy a ir a contarle a este porque yo sé que este me apoya en la crítica? Porque a veces nos pasa esto, decía hoy a la mañana también, que a veces nos pasa que uno viene y nos quiere contar, quiere criticar a fulano, a mengano, y uno por ahí no tiene el carácter para decir, hermano, no hablemos de esto que está bien. Uno para no hacerlo sentir mal, a veces como que queda escuchando toda la cantaleta y terminás envenenándote por las dudas porque no estás en el tema, pero porque escuchaste la crítica. Pero el asunto, como decía hoy también, es por qué esa gente se siente cómoda contándote una crítica o un chusmerío. ¿Por qué se siente cómoda con cada uno? Si le viene la gente y todo el tiempo me están contando chismes, digo, ¿por qué se sienten conmigo cómodos para contarme un chisme? Que cuando nos busquen porque tenemos al Señor. Que cuando nos busquen porque estamos alineados con el reino. Porque saben que podemos darles una palabra de parte de Dios. Porque saben que somos portadores de paz. Porque saben que somos portadores de su Espíritu. El Evangelio tiene que provocar en nuestra vida una manifestación, una transformación. Por eso Pablo le dijo a los Gálatas que el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu. No son los frutos del Espíritu, sino que es un fruto que tiene diferentes atributos. Cuando el Evangelio transforma, es eso lo que se manifiesta en nosotros. Si se manifiesta lo otro que dice un poco más atrás, es que hay algo que todavía necesita ser transformado. Entonces ahí es donde yo necesito desafiarme en este tiempo y decir, Señor, yo sé que sos real, esto tiene que ser transformado en mi vida.
Yo necesito rendirte mi vida porque esto tiene que provocar una transformación. Señor, hace tantos años que te conozco, como el Señor le dijo a Felipe, que Felipe le dijo, muéstranos al Padre. Felipe, ¿hace cuánto que estoy con ustedes? Y me decís, muéstranos al Padre. Felipe, ¿cuánto hace que me conoces? Felipe, ¿cuánto hace que ese evangelio pueda traer a nuestras vidas una transformación y comenzar a partir de ahora a caminar de acuerdo al Espíritu? Porque si vivimos por el Espíritu y creemos que vivimos por el Espíritu, vamos a caminar por el Espíritu. Amén.